jóvenes, estamos en la sexta guía. Les saludo. Espero que estén conscientes que prácticamente queda esta y otra guía más. Al igual que la anterior, viene fusionado historia, formación ciudadana y religión. Aquellos que no hayan adoptado la opción de hacer religión no deben contestar el ítem en esta asignatura. Contarles que la guía viene concentrada nuevamente en el Chile del siglo XX y vamos a tener entonces un refundido con respecto a la realidad social que analizábamos en la guía anterior y a la situación del golpe de Estado. Este contenido habla de la dictadura militar, los años posteriores a 1973 y la violación de los derechos humanos, por un lado en historia, por otro lado en formación ciudadana. Vamos a ver el concepto de la persona y los derechos humanos, y en religión se va a encontrar usted en un análisis con respecto a la visión de la Iglesia y los derechos humanos. Les invito entonces, y que les resulte bastante cómodo, ya aquellos que han sido responsables van a sentir un alivio porque queda menos. Espero que su familia y ustedes estén bien. Por lo tanto, hoy más que nunca volver a recordarles que hay que cuidarse. Bien, veamos qué encuentran en esta guía. Les indicaba que en esta guía está presente historia, formación ciudadana y religión. Y los objetivos de aprendizaje para historia, estamos en la unidad 3, es el objetivo 16 de aprendizaje. Con ello, ¿qué es lo que busca este objetivo? Explicar durante la dictadura militar, ¿cierto?, la supresión del Estado de Derecho y que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas. En lo actitudinal, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas sin distinción de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones criminales o a la falta de ellas, género, orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. En el fondo está el respeto a la persona. Y con ello también en formación ciudadana vamos a encontrar el concepto de persona, la dignidad humana y la relación con los derechos humanos. También en religión van a encontrar como objetivo la posición de la Iglesia frente a los derechos humanos. Entonces los invito a las actividades y al contenido que vienen dentro de la guía. Para entender el concepto de dictadura militar, nos vamos a remitir a la guía número 4 en el concepto del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y el contexto en que el país se desarrollaba en este periodo, en donde teníamos un país altamente polarizado, estaba un quiebre con respecto a los valores democráticos. Por otro lado, había una justificación de la lucha armada para imponer la ideología, había una intensa violencia que se derivaba en enfrentamiento incluso en las calles, había una influencia del contexto internacional de la Guerra Fría, y por otro lado aparecía, ¿cierto?, la violencia y la necesidad de establecer un régimen económico estable. Todas esas aristas estaban presentes previo al 11 de septiembre, en donde gobernaba, ¿cierto?, Salvador Allende, la visión socialista, electa por el pueblo democráticamente y que tenía como referente a este conglomerado de partidos de izquierda llamado UP. Frente a ello, las Fuerzas Armadas se presentan estableciendo un golpe de Estado, bombardean la moneda, toman detenidos personajes públicos, se declara el país en estado de guerra y se suprime con ello los derechos garantizados en el Estado. Con ello va a comenzar un proceso que va a tener una duración de 17 años y que en un inicio estaba incaucado, ¿cierto?, la idea de que estábamos en guerra y que los chilenos que abrazaban la ideología de izquierda, comunista, socialista, los valores, ¿cierto?, de un Estado
igualitario para todos, no era concebido, sino que era enemigo del país. Con ello se empieza a desarrollar un sinnúmero de conductas que van a traer la supresión del Estado de Derecho, las garantías individuales son suspendidas y se empieza también a desarrollar una matanza de personas que van a tener como identidad el solo ser opuestos ideológicamente al régimen militar. Con ello también vamos a tener que se instale una junta de gobierno en donde va a primar las Fuerzas Armadas a través de Pinochet. Vamos a tener representado, ¿cierto?, el ejército. Por otro lado, la Armada va a estar con José Toribio Merino, va a representar a la Fuerza Aérea Gustavo Lai. Por otro lado, ¿cierto?, el comandante Durán va a ser representante de Carabineros y con ello se va a formar una división de todas las Fuerzas Armadas y de orden que va a gobernar en este periodo inicial. De 1973 a 1981, esta Junta Militar va a establecer todos los lineamientos para el país, las conductas de los ciudadanos y con ello va a suprimir una serie de derechos garantizados previo al golpe. Vamos a tener que para el 81, para validarse, ¿cierto?, se va a declarar una nueva constitución y se va a instalar a través de ella también un nuevo modelo económico en Chile, que se va a conocer, ¿cierto?, como el desarrollo económico neoliberal. Y también esta dictadura va a concebir que en 8 años posteriores a esta nueva constitución se va a poder desarrollar un plebiscito para consignar si esta junta militar representada por Augusto Pinochet Ugarte va a ser continuante en su mandato. Con ello comienza también a desarrollarse el plebiscito en 1988 y finalmente las urnas, con la votación del sí y el no, en este caso el triunfo del no, determina el fin de la dictadura militar y con ello también el traspaso y el regreso de la democracia en Chile en 1989 en manos de el nuevo presidente Patricio Aylwin. Para entender el Estado de Derecho, nos debemos generar un concepto en base a las libertades y a la garantía de estas libertades individuales por parte, en este caso, de la autoridad mayor y por las instituciones que conforman el gobierno y el Estado-nación. Un Estado de Derecho, entonces, se establece entendiendo que todos los ciudadanos tienen iguales garantías y que las autoridades velan porque esas garantías se puedan desarrollar. Con la llegada de la Junta Militar y con el comienzo, ¿cierto?, del gobierno militar, vamos a tener como situación, lo primero es que se rompe el equilibrio en las instituciones que garantizaban el orden institucional. El Congreso es suspendido, por otro lado, ¿cierto?, se prohíbe el libre tránsito del país, se genera un estado de guerra y vamos a tener una violación sistemática de los derechos humanos. También esta supresión del Estado de Derecho va a traer consigo que se identifique esta dictadura militar, puesto que comienza que las Fuerzas Armadas a concentrar el poder político, no permite el desarrollo de otra expresión que no sea la que ellos establecen. Por ende, se comienza a llamar dictadura a partir de 1974, cuando Pinochet se declara el jefe supremo de la nación. Por otro lado, se establece un estado de sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que las Fuerzas Armadas controlaban el tránsito dentro y fuera del país de las personas. Se comienza a justificar este estado de sitio porque estábamos en guerra, en una guerra civil, y se establecen posibles enemigos a este gobierno, aquellos que profesaran, por ejemplo, la ideología comunista, socialista o que hubiesen participado de la UP y el gobierno de Allende. Con ello también va a darse un fenómeno bastante fuerte en que este Estado de Derecho va a estar
en este estado de excepción entre el 73 y el 78. Por lo tanto, el país va a estar controlado y regulado de Arica a Magallanes por las Fuerzas Armadas del país. Ninguna persona podía entrar ni salir del país si no estaba garantizada y visado por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se comienzan a restringir las fuerzas públicas y comienza también la restricción de ciertas libertades que los ciudadanos tenían. Entre ellos, ¿cierto?, se suprime el derecho ciudadano de libre tránsito y circulación. Se establece también el control del derecho a la reunión y la libertad de expresión tanto de medios comunicacionales como de la opinión de las personas. Eso trae también que los toques de queda, las personas no puedan transitar en el país a ciertos horarios, ni pueden generarse grupos de conversación, ni de diálogo, ni de encuentro mientras no se autorice desde el gobierno militar. Por otro lado, supresión del Estado de Derecho también va a tener un sinnúmero de intervenciones en las instituciones públicas, partiendo por cerrar el registro electoral, por clausurar el Congreso y la prohibición de partidos políticos en Chile. Por lo tanto, el pensamiento, la libre expresión política en el país se ve restringida. Todo ese conjunto de elementos conlleva a que se convierta en una dictadura militar el gobierno, ¿cierto?, establecido por esta junta, y con ello vamos a tener también un estado de sitio que va a tener el país con gente que va a ser considerada de parte de la junta militar y opositores como en un estado de guerra. La violación a los derechos humanos en Chile para la dictadura militar entre 1973 y 1989, vamos a considerar una serie de situaciones que van a conllevar a que desde el 11 de septiembre en adelante en Chile se produzca una sistemática y organizada violación de los derechos humanos por parte de la Junta Militar. Se organiza un estado de guerra, se conceptualizan aquellos que son opositores y que son perseguidos por su ideología, y comienza a nivel país una frenética intervención con respecto al control y regulación de aquellas personas que habían sido parte del gobierno de Allende. Esta violación a los derechos humanos, a 47 años de ocurrido el golpe de Estado, aún está en situación de no estar concluyendo y ni dando justicia a muchos casos acá en Chile. Vamos a tener entonces que la violación a los derechos humanos va a ser considerada, ¿cierto?, con una forma de establecer miedo y control con respecto al comportamiento de la ciudadanía con casos ejemplares. ¿Cómo vamos a identificar esta violación a los derechos humanos? Bueno, partiendo porque el día 11 de septiembre ya el bombardeo de La Moneda es una violación a los derechos humanos. El asesinato en las calles de personas que pertenecían al gobierno o que abrazaban, ¿cierto?, de la defensa del gobierno de Allende por parte de los militares y las Fuerzas Armadas, terminan siendo acciones sistemáticas que culminan con cientos de detenidos, ¿ya?, y con muertes que muchas de ellas aún se encuentran en otra categoría que se conocen como los detenidos desaparecidos. También vamos a tener unos 38.200 casos de detenidos y de violentados en sus derechos de ciudadanos y unos 200.000 exiliados en el país. Todo esto va a conllevar a que el modelo de la dictadura va a instalar, por ejemplo, allanamientos en las poblaciones, en las instituciones públicas, los sindicatos. Van a tener ustedes como ejemplo de la violación a los derechos humanos ejecuciones realizadas a detenidos en lugares establecidos. Vamos a tener campos de concentración de detenidos y campos de detención para ser luego asesinados y lanzados al mar, como Villa Grimaldi, por ejemplo. Vamos a tener también centros de tortura establecidos que, por ejemplo, emblemáticos, Londres 38 o la Casa de la Dina, ¿ya?, en donde va a haber personas que van a tener la función justamente de torturar y dar vejámenes a personas, a ciudadanos identificados como opuestos al régimen. Por otro lado, vamos a asistir
asesinatos planificados a personas públicas, como por ejemplo la muerte de Orlando Letelier en Estados Unidos, o del general Ley, o vamos a tener, ¿cierto?, la caravana de la muerte, que va a ser un proceso sistemático y desarrollado estratégicamente para eliminar a los dirigentes del Partido Comunista en Chile. Vamos a tener también que cientos de chilenos van a tener que vivir escondidos o en el anonimato o partir a tierras lejanas de países que van a tomar, ¿cierto?, la causa de esta violación de los derechos humanos y van a dar asilo a estos chilenos en países como Suecia, Canadá, Francia, Argentina, que van a ir dando cierto cauce a toda esta población afectada por la violación de los derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones también podemos encontrar? Podemos encontrar, ¿cierto?, dentro de la tortura estaba la tortura psicológica, la asfixia, la electroshock, las violaciones, la zoofilia, los golpes, el asesinato, ¿cierto? El lanzar los cuerpos al mar, dinamitar cuerpos, esconder cuerpos y enterrarlos en lugares donde sus familiares aún no los encuentran. Frente a estos vejámenes de violación a los derechos humanos, también nacen instituciones que buscan el poder visibilizar y proteger a aquellos que estaban sufriendo la intervención del gobierno militar y la violación de los derechos humanos. Nace el Comité de Ayuda para Refugiados en Chile, nace la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que hoy día se encuentra vigente, aparece la Vicaría de la Solidaridad por parte de la Iglesia Católica y se desarrolla en ella el apoyo jurídico para poder colocar recursos de amparo y recursos, ¿cierto?, en los tribunales de justicia para encontrar o para detener a aquellas personas que habían sido acusados de causa y no tenían justificación. Aparece la Comisión Chilena de Derechos Humanos, aparece el Comité de Cooperación por la Paz en Chile, y con ellos varias de estas instituciones son y dan protección o ayudan a ciudadanos que solo por pensar distinto o por ser parte de la ideología socialista, comunista que abrazaba el régimen allendista, son castigados y son sistemáticamente violentados sus derechos y garantías en este Estado llamado de Chile. Para entender el concepto de persona hay que referirse al concepto de la especie, entendiendo que una persona va a desarrollarse desde el origen humano. A partir del origen humano, ¿cierto?, va a tener una conducta y un comportamiento establecido desde la organización humana y con ello va a ser presentada en la sociedad como un símil a sus pares, ¿ya? Entonces, cuando entendamos el concepto de persona, el hecho de existir, de provenir de un padre y de una madre humanos, se entiende el desarrollo de una persona. Solo su existencia lo hace como tal. El concepto de dignidad humana es un concepto establecido desde el vínculo jurídico y del desarrollo social de la persona, en donde se garantiza tanto que hombres y mujeres puedan desarrollarse física y espiritualmente. A través de este desarrollo vamos a encontrar también que va a generarse el concepto de razonamiento, de inteligencia y con ello el discernimiento y el libre albedrío. En ese discernimiento va a convertirse la persona en alguien moral, va a ver lo bueno y lo malo, va a desarrollar sus emociones, conciencia de su propio ser, va a querer cumplir ciertas metas, desarrollarse como tal, y entre ellos va a desarrollar conceptos como el amor, ¿cierto? Y con ello se va a encontrar con los pares y a través de la referencia con los pares va a desarrollar su dignidad humana. El respeto de la dignidad humana, el concepto de la dignidad humana jurídicamente establece inmediatamente y emana en la persona el respeto y el desarrollo de derechos garantizados para que esta dignidad humana se pueda desarrollar. Sin dignidad no hay concepto de derecho y sin derechos no se desarrolla la dignidad humana.
El concepto de derecho hay que remitirlo a una condición ligada a la persona, ¿ya? Y a su desarrollo, a su realización. Para entender los derechos humanos, ¿cierto? Vamos a entenderlos como aquellos que garantizan y permiten la realización y sirven de instrumento para que la persona pueda desarrollarse en su dignidad humana. Como consecuencia de aquello se produce, ¿cierto?, libertades, facultades y situaciones en donde los humanos se entrelazan entre sí y se respetan basándose en estos derechos. Vamos a tener entonces que los derechos no tienen distinción de género, no tienen distinción de raza, no tienen distinción de idioma, ni de religión, ni de opinión política. Están y emanan directamente sobre la persona. En la actualidad, ¿cierto?, Convención de los Derechos Humanos, encontramos 30 derechos que van a estar establecidos y que son garantía desde los estados nacionales para sus ciudadanos y para los ciudadanos del mundo. En muchos países las constituciones están basadas en los derechos humanos, pero las leyes, ¿cierto?, no siempre buscan la garantía de los derechos de la persona. Entonces es importante entender que la persona se va a desarrollar en su dignidad y la dignidad, para que se desarrolle, debe establecerse un vínculo con los derechos humanos. La Iglesia y la Declaración de los Derechos Humanos. En muchas ocasiones, el magisterio de la Iglesia, directa o indirectamente, ha proclamado la importancia que en la vida de las personas y de la sociedad tienen los derechos humanos. A continuación, van a leer un texto que plantea el pensamiento de 3 papas que ha tenido la Iglesia Católica en relación al tema de los derechos humanos. Actividad. Jóvenes, a continuación, dentro de la actividad, deben responder las preguntas que se plantean en estos 2 puntos. En el 1, ¿qué dicen los papas sobre los derechos humanos? Para responder esa pregunta, deben considerar lo leído en cada uno de los textos. Lo que dice Juan 23, el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. En el punto número 2, según las orientaciones de estos papas, ¿qué valor tiene para un cristiano la Declaración de los Derechos Humanos? Para esta pregunta deben ustedes sacar las conclusiones, según lo que han dicho estos 3 papas, de la importancia que tiene para el cristiano la Declaración de los Derechos Humanos. Jóvenes, para esta actividad número 1, en historia, deben analizar las fuentes audiovisuales que están asignadas en la tabla y también están presentes en la guía. Con ello, cada una es un testimonio de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y son todas fuentes con respaldo verídico, por lo tanto no hay nada ahí que tenga ningún sentido tendencioso, sino que son fuentes que ya están probadas. Y ustedes deben completar la tabla describiendo cuál es el testimonio o cuál es la violación en la cual están los derechos humanos, qué sucede con los personajes y la opinión en la cual ustedes después les deja estos videos que van a ir viendo. Son 6. También historia tiene como actividad 2, ¿ya?, una reflexión, en donde la frase para reflexionar es: se debe reconocer las violaciones a los derechos humanos para que las generaciones actuales valoren los derechos garantizados y puedan defenderlos ante una amenaza como la sucedida en la dictadura militar. ¿Ya? Entonces, a partir de esa frase, ustedes tienen que reflexionar, ¿ya?, el contenido y generar una respuesta
con un argumento en base a esa reflexión. Son 10 líneas, ¿ya?, que tienen que realizar. En esta actividad número 2 de formación ciudadana, ustedes deben desarrollar una investigación sobre los derechos humanos y el contexto al cual relata cada derecho humano. Una vez que lo lean y que tengan claro cuáles son todos los derechos humanos a los cuales nosotros estamos adscritos a la Convención de los Derechos Humanos, ¿cierto?, me generan una propuesta de solo 10 escogidos por ustedes, los que sean más significativos según su punto de vista, y explican el origen al cual se desarrolla la idea de la persona y su dignidad dentro del derecho. Yo puse un ejemplo ahí en donde cómo interpretaríamos ese derecho, porque muchas veces las interpretaciones nos llevan a tener puntos de vista diversos y cada persona quiere hacer de un derecho una condición particular. Por lo tanto, eso es toda la actividad que tienen que hacer en Formación Ciudadana. Actividad. Jóvenes, a continuación, dentro de la actividad, deben responder las preguntas que se plantean en estos 2 puntos. En el 1, ¿qué dicen los papas sobre los derechos humanos? Para responder esa pregunta, deben considerar lo leído en cada uno de los textos. Lo que dice Juan 23, el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI. En el punto número 2, según las orientaciones de estos papas, ¿qué valor tiene para un cristiano la Declaración de los Derechos Humanos? Para esta pregunta deben ustedes sacar las conclusiones, según lo que han dicho estos 3 papas, de la importancia que tiene para el cristiano la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, chicos, espero que les haya resultado interesante lo aprendido en esta guía número 6. Se entrega el 13 de noviembre como plazo. Generen, ojalá, trabajos de equipos para poder desarrollarlo. Recuerden que estamos haciendo clases los días martes, virtuales, para apoyarlos justamente en su proceso de comprensión de la guía y esperando también que la pandemia vaya reduciendo su avance y que nos quite menos libertades en la medida que sea posible. Cuídense con sus familias, se les estima, se les quiere, se les echa de menos, insisto, pero ya estamos casi en pie derecho al término del año escolar, que va a ser un gran logro para ustedes, ¿cierto?, haber sobrevivido a una pandemia y además a un nuevo año escolar. Saludos, que estén bien, nos vemos en la próxima guía.